Un cordial saludo para todos y todas. Vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante y el cual es necesario hablar en estos momentos. Entonces, el tema que vamos a presentar se llama el maltrato a la persona adulto mayor. Para hablar sobre este tema, nos acompañan dos amigas profesionales de la salud mental, dos colegas, que son la psicóloga Diana Patarroyo, que en este momento nos acompaña desde Italia, psicóloga clínica, y la psicóloga Camila Callejas, desde acá Bogotá. Les quiero dar las gracias por apoyar estos espacios que son en beneficio para toda la comunidad. Muchas gracias por estar aquí, por participar y unas palabras como para iniciar. Muy buenos días, Humberto, gracias por tu invitación. Un saludo para mi amiga y colega Camila y para todos los oyentes. Como mencionó Humberto hace un momento, vamos a estar hablando de un tema muy importante como lo es el maltrato al adulto mayor. Esperamos que la información que se suministre en este espacio sea de interés para todos. Muy buen día para mis colegas, amigos Humberto, Diana, me encanta tenerlos en este espacio, poder compartir con ustedes. Esperamos que sea un espacio fructífero, que como dice Diana, sea de utilidad para ustedes. Les mandamos un gran abrazo y esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Gracias, Cami, gracias, Diana. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos de que actualmente se denomina persona adulto mayor a aquellas personas que antes llamábamos los abuelitos, los ancianitos, las personas de la tercera edad. ¿Por qué se le llama ahorita persona adulto mayor? Por ese mismo lenguaje inclusivo, porque es que cuando hablamos de persona estamos devolviéndole de nuevo esos derechos y esa dignidad como persona. Entonces, por eso es importante que empecemos a manejar este término de persona adulto mayor. Entonces, ya haciendo esa introducción de quién es la persona adulto mayor, me gustaría preguntarle a la psicóloga Camila, cuando hablamos de maltrato a la persona adulto mayor, ¿de qué estamos hablando más específicamente? Claro que sí, Humberto. Básicamente, el maltrato en una persona adulto mayor podría definirse como toda acción u omisión que se ejerza con esta población, es decir, lo que yo hago o no hago con una persona adulto mayor que en primera medida genere un daño a nivel físico, psicológico y o moral. Esta acción u omisión puede ser ocasionada solamente una vez o puede ser ocasionada en repetidas ocasiones. Y cabe resaltar que este maltrato puede ser venido por una persona con la cual tenemos un lazo de confianza o también puede darse con una persona con la cual no tenemos ese lazo de confianza. Entonces, hay diversas instituciones que han intentado definir qué es el maltrato a la persona mayor, adulto mayor, instituciones tales como la Organización Mundial de la Salud, la OEA, el Ministerio de Salud y Protección Social de aquí de Colombia, pero todas, digamos que tienen una similitud. Gracias, Camila. Me gusta mucho esa parte y me llama la atención lo que estás diciendo en cuanto a que es que normalmente pensamos que maltrato es cuando se hace algo, pero mira que estás recalcando que también no hacer, también se está incluyendo el maltrato y de que el maltrato no tiene que ser de que sucede muchas veces, sino que una sola vez que suceda ya hay un maltrato contra esa persona adulto mayor. Y Diana, yo te quería preguntar con respecto a esto, ¿qué personas son más vulnerables al maltrato? Claro que sí, Humberto. En efecto, todas las personas adulto mayor se consideran vulnerables y en riesgo de convertirse en posible víctima de maltrato debido a su condición biológica y social, lo cual se asocia a la falta de recursos personales debido al estado de salud de la persona, por la situación económica o de dependencia que ésta mantenga y por aquellas dinámicas que se desarrollan en su entorno familiar y social. Entonces,
Dentro de este grupo poblacional existe mayor prevalencia en personas con algún tipo de deterioro, como por ejemplo en la salud física, a nivel cognitivo, personas que presentan algún tipo de discapacidad y afectación en la salud mental. También existe otros determinantes como lo son la edad. A mayor edad hay un mayor riesgo. El tipo de sexo. Se ha observado que las mujeres tienen mayor predisposición para convertirse en víctimas. También la existencia de una cultura de violencia en la sociedad, lo cual hace que se normalice y se permitan muchos de estos comportamientos que implican actitudes y tradiciones culturales. Y por último, antecedentes de maltrato intrafamiliar. Desafortunadamente se observa que algunas familias mantienen patrones de comportamiento de violencia habitual, por tanto, este tipo de dinámicas se repiten y se pueden prolongar en el tiempo. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta que tú eres de acá de Colombia, que eres colombiana, paisana de nosotros, y que también vives ya hace unos años en Italia, ¿qué nos podrías decir en cuanto a estadísticas, a esas cifras respecto a índices de maltrato, no sé si acá en Colombia o allá en Italia, y de pronto como qué comparativa tú haces si el nivel de maltrato es igual allá y acá? Sí, fíjate que el panorama no es para nada alentador. Lamentablemente, durante los últimos años, los índices de maltrato y violencia han venido aumentando y sobre todo en este 2020. Si hablamos en términos de Latinoamérica, lastimosamente el maltrato a la persona adulta mayor es una de las tasas más altas del mundo. Y en el caso de Colombia, contamos con una población de 13,4% de personas mayores de 60 años y según la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento señalan que existe una prevalencia entre el 12 y 15% de víctimas de maltrato, donde el 12,9% sufrió maltrato psicológico, el 9,2% negligencia, 3,4% maltrato físico, 1,5% abuso financiero o estafa, el 0,4% abuso sexual y 1,77% adultos mayores han sido víctimas de abandono. Por otra parte, si hacemos una comparación con Italia, vemos que las cifras son similares. Aunque sabemos que Italia es uno de los países con mayores tasas de longevidad del mundo y que muchos adultos mayores son personas funcionales hasta avanzada edad y que gozan de cierta independencia, aún así se presentan estos brotes de violencia. Según estadísticas de la Sociedad Italiana de Gerontología y Geriatría, hay un 15,7% de prevalencia en conductas de maltrato, donde uno de cada tres adultos mayores han sido víctimas, liderando con el 11,6% maltrato psicológico, 6,8% abuso financiero y estafa, 4,2% negligencia, 2,6% abuso físico y 0,9% personas mayores de 60 años han sido víctimas de abuso sexual. En realidad estas cifras lo que demuestran es un panorama oscuro y muy preocupante. Gracias. Y mira que yo estuve investigando un poco también acerca de esas estadísticas aquí en Colombia y encontré que el Ministerio de Protección Social en el año 2018, o sea, hace 2 años, nos decía que aquí en Bogotá diariamente son abandonadas 2 personas adultos mayores. Diariamente acá en Bogotá en el 2018. Y el DANI el año pasado, en el 2019, reportó que diariamente acá en Bogotá se abandonan 4 adultos mayores. Sí, y mira que, bueno, ahorita la psicóloga Camila nos definía qué era el maltrato y nos hizo una explicación muy completa. Y también vale la pena mencionar que dentro de ese maltrato hay varios tipos de maltrato. Hay un maltrato que es directo sobre la persona y hay un maltrato que es indirecto. Entonces, ese que va directo contra la persona normalmente es eso, individual, un maltrato individual. Y hay el otro que es el indirecto, normalmente es un maltrato de tipo social. Entonces, también es importante tener en cuenta esas tipologías de maltrato, porque muchas veces existe el maltrato, pero no lo reconocemos. Entonces, está el maltrato como abuso emocional o psicológico, el maltrato físico, el maltrato financiero, está también el maltrato sexual y el abandono. Todos estos son tipos de maltrato que se dan
en toda esta población que estamos viendo, que se está dando acá en Colombia y como tú misma dices, Diana, en otros países. Entonces, esa es como esa clasificación de maltrato. Entonces, cuando hablamos de maltrato por abuso emocional o psicológico, ¿cómo se hace maltrato? Entonces, normalmente es cuando la persona que cuida a esa persona adulto mayor le dice, muévase, es que usted no sirve para nada, usted es un torpe, no estorbe, camine rápido porque anda tan lento. Lo amenaza, mire, es que usted me saca la piedra, lo voy a internar, lo voy a dejar tirado en la calle. Todo eso es un maltrato psicológico o emocional. También está el maltrato físico. El maltrato físico, pues ya así como dice el nombre, es más claro, más fácil de entender, que es cuando no necesariamente es que cojan a la persona adulto mayor a golpes y lo acaben y lo dejen todo moreteado, popularmente, por decirlo así. No, ese maltrato físico también va en que yo pasé rápido y se me olvidó que estaba ahí y lo empujé, o consciente o inconscientemente, que lo pellizqué, que lo llevo de la mano caminando de pronto por algo y lo jalo para que se mueva y de pronto lo hago caer. Eso es maltrato físico. Y ya también el más directo que conocemos, los puños, las patadas, los puntapiés, los empujones, todo eso está dentro de ese maltrato físico. También el maltrato por negligencia se puede dar por de una forma directa y una forma indirecta. Entonces, el maltrato por negligencia de forma directa es saber que esa persona necesita unas cosas y no se le proporciona. Entonces, suponiendo se sabe que él necesita por lo menos que le reclamen su medicamento, su droga y todo eso, pero no se lo reclaman. Sabe que él debe, un ejemplo con los mismos medicamentos, que se toma la pastillita a las 2 de la tarde, nadie se las da. Entonces, eso es un maltrato por negligencia voluntario. También está el maltrato financiero, así el porcentaje de pensionados sea poquito de estas personas adultas mayores, muchas familias se cuelgan de esa pensión y entonces como la persona ya es adulta mayor, entonces no dicen, no, usted no puede manejar esa plata, venga, yo se la manejo y entonces yo me la gasto y compro allí, compro allá. Y ella que es esa persona, que es la que devengó esa plata, que trabajó toda su vida, no ve ni un pesito de esos billetes. Incluso muchas veces no le dan ni para comprar las medicinas que no les cubre el seguro, que por X o Y motivos no alcanzaron a reclamar, no tienen nada de eso. Y también las personas que tienen sus propiedades, sus cosas, su apartamento, cómo esas otras personas, las familias, incurren en ese maltrato económico o financiero cuando se apropian de esas pertenencias y por lo menos de la casa. Entonces saquémoslo de la casa, vendamos la casa y después de que ya no hay un bienestar, no va a aportar nada a esa persona adulto mayor, pues sencillamente la mandan para cualquier clínica o cualquier ancianato o incluso lo sacan a la calle. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún valor económico. Así es, Humberto. Disculpa que te interrumpa. Me gustaría agregar en este aspecto que aparte de algunos miembros de la familia que se apropian de la pensión o de los recursos de la persona adulta mayor, otras personas ajenas al núcleo familiar también lo hacen. Se han dado a conocer varios casos donde personas ajenas a la familia ejercen maltrato patrimonial y en algunos casos son engañados o obligados a cambiar las disposiciones testamentarias para el beneficio de terceras personas. Hago esta mención porque podríamos pensar que algo así no sucede, pero en realidad sí, y ese tipo de actuaciones reprochables, aparte de ser un delito, le niegan la posibilidad a la persona mayor de gozar de sus bienes y de mantener una calidad de vida digna. Entonces es algo muy importante también para tener en cuenta. Gracias. También está el abuso sexual. Ese es otro tipo de maltrato y es un maltrato pues directo y afecta a esa persona adulta mayor porque vemos hoy en día que por lo menos con el uso de las redes sociales, del internet, de la informática, de todo esto, vemos cómo se usan también para esos fines oscuros de muchas personas y de cómo así como aprovechan los niños para lucrarse sacando videos, información, fotos. A nivel sexual también lo hacen con adultos mayores. Entonces también es una población que está expuesta a ser manoseada, a ser fotografiada, a hacer cosas a nivel sexual
por encima de su propia voluntad. Entonces también aquí se configura un abuso sexual. Y están esos otros maltratos que son los indirectos, que son más sociales. Tú me contabas de esos maltratos social, Camila. Sí, claro que sí. Como ustedes ya nos expusieron, pues hay ese maltrato directo, pero también hay uno que es indirecto y creería yo que es el más común y con el que más nos encontramos, es el más cotidiano y que hay momentos donde decimos, eso es maltrato, pero sí, sí es maltrato. No necesariamente el maltrato tiene que venir de un familiar, de una persona cercana, sino como sociedad y también el Estado puede relegar a estas personas y puede maltratarlas. Entonces, encontramos ese maltrato de tipo social que, como Humberto había mencionado inicialmente, son tres tipos. Entonces, el primero de ellos es el viejismo. ¿Qué es el viejismo? Es cuando consideramos que porque una persona tiene más edad, entonces ya no está en la capacidad para hacerse cargo de sí misma. Y le empezamos a restar derechos. Entonces, por ejemplo, una forma de contextualizarlo podría ser una EPS. Entonces, donde podemos ver cómo, porque es una persona de edad, entonces no le es tan sencillo irse a hacer una fila de 2 horas, ¿sí? Pero entonces tampoco le dan la alternativa de te vamos a llevar el medicamento a la casa. O si te lo podemos llevar, pero hay que hacer un trámite larguísimo antes. Entonces, es eso, es el quitarle, el restarle el valor, la valía que tiene como persona este individuo, por el simple hecho de pensar que porque tiene más años, entonces no es capaz de, ¿sí? Ese es el viejismo. Por otra parte tenemos el infantilismo, que ese creo que es tan pero tan común cuando creemos que porque se llega a ser viejo, entonces se vuelve a ser niño. Eso lo he escuchado tanto es que es viejito y los viejitos vuelven a ser niños y hay que tratarlos como tal. Pues no, fíjate que son personas que todavía tienen la valía y tienen sus derechos como cualquier otro, y hay que tratarlos con esa misma igualdad y con ese mismo respeto, no minimizarlos. Y por último tenemos ese maltrato cultural, que es el que podemos observar a través de los medios de comunicación, con verbalizaciones tan cotidianas como las que acabamos de mencionar anteriormente, de que es viejito, entonces vuelve a ser niño. Entonces, o por ejemplo, en los programas de chistes o cosas como esas, este tipo de comentarios con unos tintes algo discriminatorios son los que generan el maltrato de manera indirecta, de que no necesariamente, como habíamos visto, tiene que tener el moretón aquí, en la mano, sino que el maltrato también es indirecto y que es muy cotidiano y que así como yo, Humberto, Diana o cualquier persona, en algún momento podemos hacer verbalizaciones que creeríamos que no son discriminatorias, pero que realmente sí lo son y que desafortunadamente lo normalizamos. Y los medios de comunicación también se encargan de normalizar este tipo de expresiones y de acciones que en sí son discriminatorias, pero por nuestra cultura creemos que no lo son. Quiero preguntarle ahora a la psicóloga Diana, tú que estás allá en Italia y que normalmente escuchamos mucho que la población de Italia es una población grande en personas adultas mayores, en lo que tú conoces, ¿qué notas más de pronto ese maltrato indirecto? De pronto ese viejismo o ese infantilismo, como que has percibido tú.
Bueno, en realidad sí se observan estas conductas y observamos que están presentes y son comunes en todos los contextos sociales debido a que se acostumbra a relacionar la imagen del adulto mayor con la incapacidad, con la improductividad y también con el deterioro físico y mental. Entonces, esa percepción lo que hace es que se reafirmen esos conceptos de viejismo y infantilismo. Por ende, podemos observar a diario a nivel familiar o institucional que muchas veces sin darnos cuenta se cae en un falso proteccionismo, lo cual ocasiona que la persona sea ignorada o percibida como incapaz al no permitirle asumir sus roles sociales únicamente basándonos en la edad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el infantilismo. Es un estereotipo que hace que veamos a la persona adulta mayor como un niño y creemos que hay que tratarlo como tal. Y, sí, y mira que tiene mucha relación en cuanto a que una persona adulta mayor ya empieza a perder unas funciones cognitivas, unas funciones del cerebro, entonces ya empieza a asimilar menos por su pérdida, digamos, a nivel neuronal, por decirlo así. Entonces es más fácil como también manipularlos a nivel mental. Entonces cuando lo empiezan a tratar como niño, ellos sí lo van a creer. Entonces yo quiero preguntarle a la psicóloga Diana, acorde, acorde a lo que hemos venido hablando, ¿tú en qué contextos has visto mayor evidencia de maltrato en contra de la persona adulta mayor, adulto mayor? Bueno, creo que el maltrato puede estar presente en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos y desafortunadamente se ha llegado a normalizar concibiéndolo como parte de nuestra condición humana. Es por esta razón que nos encontramos a diario con una serie de expresiones de abuso o de violencia en todos los contextos y en algunos lugares que podríamos considerar como seguros. Entonces, dentro de esos contextos, en primer lugar, tenemos el familiar. Se ha observado que es allí donde existe mayor prevalencia de estas conductas debido a que algunas familias optan por mantener ciertos comportamientos de violencia hacia la persona adulta mayor y también hacia otros miembros de la familia, llegando a ejercer actuaciones excluyentes como por ejemplo rechazo, explotación, restricción de consumo de alimentos. Muchas veces el adulto mayor es sometido a aislamiento constante, privación de la libertad dentro del hogar. Se han registrado algunos casos donde personas llegan a ser encerradas, encadenadas y expuestas a todo tipo de abuso. Generalmente estas conductas se intensifican cuando la persona tiene algún tipo de discapacidad física o de afectación en su salud mental. Por otra parte, tenemos el contexto público y es aquel maltrato que se presenta en las calles donde vemos una marcada brecha de abuso y de exclusión. Este tipo de acciones muchas veces son percibidas como parte de la cultura o de la cotidianidad, como anteriormente ya lo mencionábamos. Por tal razón, en algunas ocasiones las personas toman una posición de indiferencia, convirtiéndose en partícipes de ese hecho por permitir o por solapar ese tipo de comportamiento. Y en tercer lugar está el contexto institucional y este hace referencia a ese maltrato que se produce en las instituciones públicas o privadas, como por ejemplo en centros geriátricos, en centros de salud, en entidades prestadoras de servicios públicos y privados. Allí el maltrato se evidencia debido a que hay una falta de consideración y ciertas limitaciones y obstáculos que le imponen a la persona adulto mayor, lo cual hace que se disminuyan las posibilidades de que esa persona pueda acceder a bienes y servicios, como por ejemplo acceder a programas de asistencia social y sanitaria o ya sea a beneficios económicos suministrados por el Estado. Me gustaría hacer un aporte a lo que acaba de decir previamente la psicóloga Diana con relación a los contextos y citando un poco una investigación realizada por el Instituto de Medicina Legal en el año 2010, en donde se evidencia que sí, efectivamente, estos son los contextos más cotidianos donde hay maltrato contra el persona adulto mayor y se reveló que hay mayor probabilidad, mayores índices de una violencia a puerta cerrada, ¿sí? En la casa que en espacios públicos, de que, como dice la psicóloga Diana, sí ocurre, pero ocurre más
cuando la violencia es a puerta cerrada. Y creo que esto sucede en cualquier población, no solamente en el adulto mayor, sino también en niños, en mujeres, en cualquier población, por el hecho de que existe ese rechazo social, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo muy curioso y es el hecho de que cuando hay maltrato en la vía pública, en la acera, en la vía, y digamos que muchas personas, porque lo han hecho en experimentos sociales, las personas interfieren cuando consideran que entre los actores no hay un vínculo, ¿sí? Pero cuando saben que hay un vínculo entre esas dos personas, dicen, no, 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 qué pena, yo sí, no me quiero meter. ¿Mm? Y es muy cotidiano si lo ponemos en el ejemplo de una discusión de pareja, ¿sí? Que ocurre igual, de la misma forma, lo podemos extrapolar en el caso del adulto mayor. Vemos a una mujer, a un hombre discutiendo en la calle, y si vemos que el hombre está maltratando y está abusando de la mujer, entonces como que no, nos indignamos y nos queremos meter y la queremos defender, pero cuando nos enteramos de que es que son pareja, entonces decimos, ay, qué pena, no sabía que eran pareja, disculpen, y me voy. Sí, y mira que eso pasa cotidianamente. Y entonces aquí me surge una pregunta. En esta época de cuarentena, de pandemia, ¿cómo es ese panorama de violencia contra la persona adulto mayor? Sabemos que esta es una situación a la cual no estábamos preparados, no pensamos en algún momento que nos íbamos a ver en algo así, y que sí o sí ha tenido su repercusión en todo tipo de población, pero si lo hablamos en persona adulto mayor, pongamos el ejemplo. Supongamos un adulto mayor que vive solo, que su familia nunca lo visita, digamos que hay una negligencia, hay un abandono, este tipo de maltrato, y ahora con esto de la cuarentena, entonces la familia se va a excusar más de que no podemos vernos, ¿sí? O digamos en el adulto mayor que recibe su pensión y entonces con este tema del confinamiento donde algunos sectores de la economía pueden salir, otros no, entonces habrá el caso de las familias que de alguna manera se aprovechen, echen mano de esa pensión del adulto mayor con o sin su consentimiento. Entonces, de ahí nos vamos a proveer. Como digo, puede que esto esté válido, pero siempre y cuando se tenga la aprobación del dueño, en este caso del adulto mayor, y no por el hecho de ser adulto mayor, no puede decidir cómo va a distribuir sus bienes económicos. Entonces, este es un panorama que considero yo que vale la pena reflexionar. ¿En qué sentido? En que, bueno, para hacer, digamos, estos aportes, pude darme cuenta, y también por interno con la psicóloga Diana lo comentábamos, de que no hay una cifra exacta. Sí la hay sobre el maltrato a la mujer y al niño. Entonces creo que vale la pena reflexionar sobre esto, de que obviamente son temas igual de importantes, la violencia contra la mujer, la violencia contra el niño, pero entonces es algo que nos pone a pensar, ¿por qué no se visibiliza de la misma forma el maltrato contra la persona adulto mayor? Sí, eso es verdad. Y lo que tú dices de las estadísticas, que igual las estadísticas que hayan siempre van a ser superiores porque sabemos, como tú misma decías, de puertas para adentro pasan tantas cosas que no se dan a conocer. Entonces, una estadística normalmente es un porcentaje bajito de la realidad social que pasa. Bueno, y hablamos de persona adulta mayor, hablamos de cuidador. Y el tema central de lo que estamos tratando es maltrato, ¿cierto? Y si hay maltrato también hay alguien que maltrata, que es el agresor. ¿Qué características tendría el agresor? De pronto, psicóloga Diana, tú nos ilustras acerca de qué características tiene un agresor.
Claro que sí, Humberto. Es importante mencionar que el trato inadecuado hacia el adulto mayor no siempre es venido de una persona que tenga algún tipo de patología que lo justifique o porque una persona sea mala, sino que existe una serie de factores y características que pueden predisponer a ese tipo de dinámicas. Entonces, podremos mencionar que es una conducta que se da tanto en hombres como por mujeres. En muchas ocasiones proviene del esposo, la esposa, hijos, hermanos, incluso de aquellas personas que son ajenas al núcleo familiar. También puede darse por enfermedades mentales o por el consumo de alcohol y drogas. Asimismo, por las relaciones que se dan entre el agresor y la víctima, debido a que puede existir algún tipo de violencia intergeneracional. Cabe mencionar que generalmente en las familias donde se presenta violencia, las personas tienden a desarrollar y repetir estas conductas, bien sea por observación, por haber sido ellos mismos víctimas de algún tipo de maltrato, tanto físico como psicológico, venido por parte del adulto mayor. Y por otra parte, estas conductas también pueden estar asociadas a cierto grado de estrés ocasionado por la sobrecarga en los cuidados de la persona mayor y por la falta de conocimientos o por escasos recursos de apoyo social y familiar. Sí, y muy interesante lo que tú estás diciendo de que muchas veces tomamos a ese agresor, a alguien malo, y no vemos, no tenemos en cuenta que muchas veces es un cuidador que se va volviendo agresor, no tanto por condiciones de la misma persona, sino por la misma situación por la que empieza a pasar esa persona, ese cuidador que, como tú misma lo decías, se empieza a sobrecargar tanto, porque muchas veces las familias le delegan toda la responsabilidad a esa persona. Y entonces, al respecto, hay un trastorno, hay un síndrome de quemado, también de burnout, que es de fatiga emocional y laboral a causa del cuidado. Entonces yo pensaba, acorde a lo que tú decías, cómo un cuidador se va volviendo agresor, ¿cierto? Y cómo muchas veces es más fácil juzgar al agresor y no juzgar las cosas por las que tiene que pasar ese cuidador que al final lo llevan a ser agresor, ese nivel de estrés, nivel de fatiga. Y algo muy importante que tú decías, que muchas veces son que estas personas cuidadoras tienen algún tipo de consumo de sustancias y cómo este consumo de sustancias lo hace una persona no apta para ser cuidadora. Una persona que cuida, consume drogas bajo sus alucinaciones y bajo sus efectos de las drogas, obviamente no va a cuidar a esa persona. Lo más probable es que la maltrate porque está en otro mundo y de pronto la está maltratando y está haciendo recuerdo de muchas cosas pasadas, como tú misma lo decías. Entonces, aquí también vale como ese llamado de atención a las familias a saber a quién están dejando cuidando, a quién están dejando como cuidador de esa persona adulta mayor. Igualmente me gustaría hacer un aporte con relación a eso y creo que es la importancia obviamente de que haya una red de apoyo fuerte, ¿sí? En donde todos los familiares pues se involucren en el cuidado de esta persona, no le deleguen solamente la responsabilidad a una para así poder detectar si esa persona, como decía Humberto, está empezando a presentar síndrome de burnout. Y con relación a las personas que cuidan a personas adulto mayor en instituciones, es importante, es importantísimo que estas personas también tengan unas condiciones laborales dignas. ¿Por qué? Porque se ha revelado que las malas condiciones de trabajo hacen que el trabajador se desmotive, por ejemplo, una baja remuneración o el trabajo excesivo durante muchas horas, ¿sí? Va a estar desmotivado en su labor y va a empezar a tener conductas que pueden ser catalogadas como maltrato. Así es, Camila, y agrego a lo que tú mencionas, que aparte de la red de apoyo y la formación académica que es esencial para saber cómo proceder con el cuidado de la persona adulto mayor, es necesario poseer ciertas características o cualidades como por ejemplo tener vocación. Es importante que el cuidador le guste dedicar parte de su tiempo al cuidado de los demás, que posea empatía para que logre situarse en el lugar del otro y así pueda entender a esa persona. También debe poseer buenas habilidades sociales para mantener el respeto, el buen trato hacia la persona adulto mayor, a su familia, hacia sus compañeros de trabajo, si es que éste se desempeña dentro de alguna institución.
y entre otras características importantes. Todo esto con el fin que logre estabilizar relaciones sociales favorables dentro de ese entorno. Sí, hay muchísimas características para estos cuidadores. Creo que voy a mencionar las principales en este momento. Una de ellas es el respetar los derechos, ser consciente de que esta persona adulto mayor, no por su edad, se le quitaron algunos derechos, no. Hay que tratarlo con la misma valía, con la misma justicia y con la misma equidad que podríamos tratar a cualquier otra persona. Y esto digamos que ayuda también muchísimo reconocer al adulto mayor y dotarlo de actividades y de vamos a hacer esto, vamos a hacer determinada tarea en conjunto o tú sola te vas a encargar de eso, porque la persona así también se siente que es útil. Por otra parte, es importante que la persona cuidadora siempre actúe con el principio de beneficencia y no de maleficencia, o sea, siempre buscando el bienestar de la persona y no todo lo contrario, de hacerle daño. Por otra parte, es importantísimo que el buen cuidador, una persona que es cuidadora, se podría catalogar como buen cuidador, el que está pendiente del estado de salud de la persona adulto mayor. Lo lleva a sus chequeos médicos, le proporciona la medicina que necesita, como decía Humberto en un principio, digamos que el hecho de no darle la medicina, eso podría ya constituirse como negligencia y como maltrato. Otra característica el buen cuidador es el hecho de escuchar a la persona adulto mayor, el escuchar sus preocupaciones, escuchar sus necesidades, qué le angustia, y no simplemente darle lo que necesita, sino que tenemos frente a nosotros a un ser humano que también piensa y siente y necesita ser escuchado. Otra característica es el hecho de cuidar en un entorno apto. Yo puedo tener la mejor disposición para cuidar a un adulto mayor, pero si mi casa no tiene las condiciones para hacerlo, mejor no lo hago y mejor le delego esa tarea o a otro familiar o a una institución que esté preparada. Tengo que tener los elementos y las instalaciones, ya sea en cuanto a institución o en el caso de la familia, el tener el hogar adecuado para poder prestar este servicio de manera óptima y que no haya negligencia, ¿sí? Porque digamos que en la buena voluntad de querer ayudar y de querer hacer, pues podemos no tener ese principio de beneficencia que había mencionado, sino de maleficencia. Es importante también adaptarnos. El buen cuidador se adapta a las necesidades de la persona adulto mayor, si necesita medicamentos, si necesita una silla de ruedas, más que ver esto como un obstáculo para cuidarlo, lo que va a hacer es adaptarse y va a ser consciente de que esta es la situación de esa persona y voy a proporcionarle las herramientas para que tenga un desarrollo óptimo en su medio. Y otra característica importantísima, fundamental del buen cuidador, y por último, es la de reconocer cuando estamos experimentando ese síndrome de burnout y acudir, pedir ayuda a profesionales o a otros familiares para que nos puedan socorrer. Bueno, entonces, acorde a todas esas características que nos dice la psicóloga Camila que debe tener un cuidador, un buen cuidador, quiero en este momento preguntarle a la psicóloga Diana, ¿tú cuáles consideras que son factores de riesgo para las víctimas? Sí, Humberto, existen algunos factores de riesgo que predisponen a que una persona se convierta en víctima de maltrato, entre los cuales podría mencionar los individuales, que se relacionan con esas características personales que incrementan la probabilidad de que éste opte por ser la víctima o convertirse en un agresor.
En este interfieren una serie de componentes como son los biológicos, psicológicos, educativos y conductuales. Están también los factores relacionales, que son aquellas interacciones o dinámicas que se desarrollan ya sea con los amigos, la familia, la pareja, lo cual incluye un grupo de iguales problemático o en ocasiones dinámicas de violencia dentro del núcleo familiar, lo que aumenta el riesgo de convertirse en una posible víctima. Por otra parte, también están los factores comunitarios, que son aquellos que enmarcan el contexto en el que se desenvuelve una persona a través de las relaciones sociales, las cuales se llevan en lugares concretos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el hogar, dentro de la comunidad, y muchas de estas dinámicas que se dan allí muchas veces pueden beneficiar como también pueden afectar el comportamiento de una persona. Por último, voy a mencionar los factores sociales, que este es uno de los factores más influyentes en las tasas de violencia y maltrato, que lo han demostrado muchas investigaciones. Esto envuelve una existencia de cultura de violencia, la presencia de ciertas actitudes y tradiciones culturales como el edadismo, el sexismo. Todo esto favorece que una persona asuma de pronto un rol dentro de la sociedad, ya sea que opte por un comportamiento sumiso o de poder, ¿sí? En este último, cuando la persona adopta este comportamiento de poder, ocasiona en la víctima ciertas sensaciones de dependencia, de minusvalía y de aceptación o resignación ante este tipo de conductas. Sí, y normalmente es algo que tenemos nosotros los seres humanos, que muchas veces no somos como, no nos gusta estar de igual a igual. Y por eso quizás es la sociedad que tenemos, muy economista, muy de cada persona querer estar por encima de la otra, de buscar poder, buscar reconocimiento. ¿Por qué? Por no estar como al igual que el resto de personas. Entonces, es algo como característico de nosotros como raza. Y entonces, acorde a lo que tú estás diciendo, como cuando yo empiezo a tomar ese rol de dependiente por todas las situaciones que tú mencionaste, que son factores de riesgo, entonces yo empiezo a ser dependiente, el otro automáticamente empieza a asumir ese papel. Entonces ya yo, si usted depende de mí, entonces yo soy el que voy a ser el que voy a empezar a dominar, porque no busca como esa igualdad para ayudarlo en todo, sino yo quiero empezar a dominar y veo la oportunidad de dominar a alguien, lo domino. Y entonces eso lo hablamos en otra charla, de cómo se empiezan a dar esos o a generar esos roles de poder del más fuerte con el más débil. Y muchas veces ese fuerte pues busca al débil para satisfacer de pronto esa rabia, esa ira, o poder expresar esas cosas que no se siente en la capacidad de expresar a otra persona que está en su mismo nivel. Y pasa mucho, y lo ve uno como en los ejemplos que decía Camila, en las relaciones de pareja, en el colegio, como siempre quiere haber uno que quiere dominar al otro. Entonces, muy interesante esa postura que tú y esa posición que nos das acerca de esos factores de riesgo. Y también, bueno, en el caso de la víctima, entonces, si yo soy víctima de maltrato, ¿qué debería hacer yo como persona adulta mayor, Diana? Bueno, Humberto, si una persona considera que está siendo víctima de maltrato, dentro de las recomendaciones que se le podrían dar es que busque apoyo en su entorno inmediato, ya sea en un familiar de confianza, en un vecino, amigo, que se dirija a la comisaría de familia o a organizaciones de apoyo al adulto mayor. También puede llamar a las instituciones encargadas de la protección de las personas. Por tal motivo es muy importante que tengan a mano los números de teléfono de ayuda de la policía, la fiscalía, trabajo social, de las personerías, que son instituciones que pueden prestar una ayuda. Solicitar orientación a un grupo profesional o de apoyo especializado en temas de violencia, y por otra parte, fundamental es realizar la denuncia.
Aquí hago un énfasis, ¿por qué? Porque muchas veces la persona siente miedo de acusar o de denunciar al agresor, y más si se trata de un familiar o de alguien cercano a su entorno. Entonces, en estos casos se recomienda buscar apoyo psicológico para lograr trabajar en esos sentimientos de culpa que suelen presentarse ante estas situaciones y que muchas veces dificultan el proceso de denuncia y de cierre de esos ciclos de violencia. Es muy importante eso que tú dices. Por lo menos acá en Colombia, la línea para uno llamar y reportar cualquier tipo de maltrato es la línea que todos conocemos, que es el 123, que funciona tanto aquí para Bogotá como en las principales ciudades, en las principales capitales, e incluso nos dice la Secretaría de Protección Social que el 123 también está habilitado en la mayoría de municipios del país. Esa es la línea principal. Hay otras líneas, pero igual, como en esos momentos de urgencia, de emergencia, es el número más fácil de contactar. Ahí lo redireccionan a policía judicial, a protectores de adulto mayor, a bienestar familiar, a las comisarías. Ahí es un buen punto como para uno ubicarse, el 123. Así es, y algo muy importante que olvidé decir anteriormente es que si alguno de nosotros llegamos a ser testigos de un acto de violencia o de maltrato, debemos tener en cuenta que la indiferencia también es una forma de violencia y que nuestra denuncia es fundamental para ayudar a esa víctima. Por ejemplo, si sabemos que un adulto mayor o cualquier persona está siendo sometida a un acto de violencia, ya sea en mi barrio, en el conjunto residencial, en la calle, en una institución, y esta persona no tiene la capacidad o no cuenta con los recursos para buscar ayuda, aunque yo no lo conozca directamente, lo que puedo hacer es llamar inmediatamente a la policía para que ellos intervengan ante esa situación. Y en el caso de que conozcamos a esa víctima, es vital ofrecerle nuestro apoyo y darle toda la seguridad que esta persona necesita para poder denunciar. Sí, y entonces, como tú misma dices, si la persona que es maltratada no está en la capacidad de denunciar, de buscar ayuda, pues ahí en quién recae un poco esa responsabilidad. Como tú dices, si yo sé, yo como ciudadano me estoy dando cuenta que hay maltrato en una persona adulta mayor, denunciar. Yo como persona del común, como ciudadano, debería hacer eso. Denunciar y velar desde esos principios morales y sociales que promulgamos desde nuestra espiritualidad, de nuestra fe, de nuestra sociedad en general. Entonces, ayudar esa parte. Y también algo es importante es adquirir esas o tener esas habilidades de aprender a identificar esas señales de maltrato en esa persona adulto mayor. Entonces, podemos ver, hay cosas que son muy evidentes, hay otras cosas que no. Muchas veces la persona que, y lo decíamos hace ratico, lo decían una de ustedes, como muchas veces la persona maltratada oculta el maltrato por temor a que sea sacado, que sea dejado abandonado. Entonces muchas veces esas señales las ocultan, entonces se pueden cubrir con sacos, con ropa larga para que no se vea. Entonces es importante esos otros familiares que sí se preocupan por esa persona adulto mayor cuando lo visitan, darle como una revisadita, como darle una inspección de su cuerpo de manera muy cariñosa, mirar y consentirlo, mirar cómo están los bracitos, cómo están las piernas, para detectar, no hacerlo de manera directa, porque muy probablemente va a decir nada, pero de manera indirecta sí se puede mirar que no tenga marcas de dedos en la piel, como de cuando le pegan una palmada, una cachetada, que quedan las huellas de los dedos. También revisar, hay otras personas, por lo menos muchas personas adultas mayores tienen enfermeras, tienen unas personas que son los que los cambian, los bañan, así también, y que no son los que permanecen todo el tiempo. Esas personas o aquella persona que llega a hacer ese cuidado tal X día, se va a dar cuenta si esa persona de pronto está quemada a causa de la orina, porque nadie lo cambia, porque se queman, así como se queman los bebés.
que se quema la entrepierna y toda esta parte. ¿Por qué? Porque eso también son reflejos de un maltrato que hay por abandono. También revisar si tiene rasguños, fracturas, moretones de pronto de puntapiés que les peguen. Eso como a nivel físico. Y otra forma de uno darse cuenta si tiene el maltrato es primero mirar. Normalmente cuando una persona está estable es una persona que tiene como una forma de interactuar normal con las otras personas, pero cuando empezamos a ver que la forma de interactuar cambia, podría haber un maltrato. Entonces ahí es empezar a mirar si esa persona que ya uno le habla y está perdida y no está concentrada, puede ser que esté muy ensimismada en ese problema o en ese maltrato, porque el maltrato normalmente hace que la persona se recoja, que se ensimisme, se encierre en sí misma ¿por qué? Porque quiere ocultarse ese mundo maltratador. Entonces, una de las características también es como la falta de atención y de pronto se vuelven personas más irritables, porque cuando una persona es maltratada, pues también muchas veces se vuelven irritables. ¿Por qué? Porque ya no quieren ser más maltratadas y muchas veces se desquitan con las que no le han hecho nada. Entonces, también notar irritabilidad en una persona que ha sido normal, de un comportamiento normal, también podría ser un síntoma de maltrato. También el estado de ánimo. Si es una persona que tiene un estado de ánimo normal, pues acorde a las mismas situaciones cotidianas, pero de repente empieza con depresión o de que no quiere hacer nada, con todos esos síntomas depresivos o de tristeza o de ansiedad, también que se sienta como con ese miedo, con esa inquietud. Entonces también son síntomas, son signos que se pueden evidenciar en esas personas que están siendo maltratadas. Si de pronto vemos que están con muchas ojeras, que de pronto vamos a indagar que son personas que están teniendo insomnio, porque la misma situación les provoca insomnio, o sea, no pueden descansar, no pueden dormir. Entonces, ese también es un síntoma que podría ser relacionado a un maltrato físico. Lo mismo si es una persona que empieza a consumir más de la cuenta sustancias. Normalmente mucho café, mucho cigarrillo, las sustancias que ellos tienen más a la mano o inclusive alcohol, porque hay muchas personas adultas mayores que consumen mucho alcohol y dependiendo de la cultura. Entonces, cuando se empiezan estos consumos más elevados de lo frecuente, podría estar también relacionado a un episodio de maltrato. Entonces, ahí es donde no es decir, no, está tomando más tinto de lo normal, está siendo maltratado, no, sino empezar a mirar muchas otras cosas para, para tener ese diagnóstico más real y ahí sí proceder como familia para evitar que eso siga sucediendo, ¿no? No sé si... Asimismo, Sí, eso. las verbalizaciones, ¿no? Es importantísimo estar atento a las verbalizaciones que hace la persona adulto mayor, porque como habíamos mencionado anteriormente, las creencias que tiene una persona están basadas en los mensajes que recibe del exterior. Entonces, si la persona adulto mayor nos hace un comentario como, es que yo no puedo hacer esto porque es que yo ya, pues por mis achaques, y yo es como si yo fuera un niño otra vez. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que hay un infantilismo, y un infantilismo de que muy seguramente emergió por los mensajes que recibió del exterior. Entonces también las verbalizaciones, comentarios que nos puedan dar evidencia de un posible maltrato, también estar pendiente de eso. Sí, cierto. Y entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir el maltrato de la persona adulta mayor? ¿Cómo podemos cambiar ese maltrato por buen trato dentro de la familia? Más en esta situación que se está viendo, acorde a las estadísticas en todas partes y aquí en Colombia, acá en Bogotá, ¿cómo podemos revertir eso? Y cómo es la finalidad de estos espacios también, como dar ideas de cómo podemos empezar a cambiar. Tanto yo, que soy la persona adulta mayor, que me siento maltratada, y por X o Y motivo tuvo la oportunidad de ver este video y pues le queda algo, tanto la persona que cuida y de pronto que maltrata consciente o inconscientemente, y tanto los familiares, otras personas, o como decía la psicóloga Diana,
el vecino, yo sé, yo vi y sé que aquí está pasando esto, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, es algo de beneficio para todos. Entonces, algo muy importante es tener en cuenta fortalecer. O sea, si yo me siento débil, lo que decía Camila, con el infantilismo y el viejismo, en donde yo le quito esa fortaleza a la persona, entonces es devolverle esa fortaleza, porque es que cuidar no es hacerle todo, cuidar es ayudarle en las cosas que no puede hacer, pero las cosas que sí puede hacer hay que ayudarle porque es que una persona mientras se siente útil y se siente capaz, eso también es bienestar para ellos. Entonces, dentro de las primeras cosas es empezar a fortalecer en esas personas adultas mayores la autonomía, que ellos se sientan capaces, porque cuando es que nosotros mismos, cuando uno se siente incapaz de hacer algo, uno se siente mal. Y una persona adulta mayor, si no lo dejan hacer nada sabiendo que puede hacer, entonces ahí es algo que se puede cambiar. Es algo para fortalecerles a ellos, permitirles tener autonomía. Uno, autonomía. Dos, intimidad, respetar la intimidad de la persona. Muchas veces creemos que porque son adultos, personas adultas mayores, ya no tienen intimidad. Entonces, todo lo que pasa, ya, mejor dicho, ellos no tienen poder ni de decisión ni nada, porque es que ellos ya no saben nada ni se dan cuenta. Eso es falso. Todas las personas, inclusive así tengan trastornos mentales, tienen un nivel de conciencia y un nivel de darse cuenta de las cosas que pasan. Entonces, ese respeto de esa intimidad, de esa autonomía es muy importante. Lo mismo la privacidad. Muchas veces se cree que porque ya es una persona adulto mayor, ya no tiene privacidad. O sea, le quitamos todos esos beneficios por los que nosotros peleamos. Entonces, todos peleamos, no, es que yo tengo derecho a mi privacidad, yo tengo derecho a elegir lo que yo quiero, yo tengo derecho a mi intimidad, cosas que son solo mías y que nadie tiene que saber. Yo tengo derecho a la confidencialidad en el caso, por lo menos, de los diagnósticos, cuando va al médico y entonces, como ya es adulto mayor, entonces el médico ya le dice a los familiares, no, la persona adulta mayor tiene derecho y tiene dentro de su consentimiento, el médico debe preguntarle si le puede informar a sus familiares si la persona pues está dentro de su capacidad de discernir y tiene su nivel de conciencia, pues ya va a decir, sí, yo quiero que hable con mis hijos o no. Eso es algo confidencial y no. Pues habrán cosas que estará ahí como en ese margen ético, pero hay que respetar esa confidencialidad, porque así como nosotros peleamos por nuestros derechos, ellos también tienen los mismos derechos, porque recuerden que son personas, adultos mayores, pero son personas. Eh, no sé si tienen ustedes algún aporte adicional en esta parte de cómo fortalecerlos a ellos como personas adultos mayores. Sí, Humberto, yo creo que es necesario implementar políticas específicas que protejan a la persona adulto mayor y que contribuyan a la normalización del hecho inevitable del envejecimiento, ya que absolutamente todos vamos a pasar por ese proceso y por tal motivo es muy importante crear conciencia social respecto a la preparación para una vejez digna donde se fomenten hábitos de ahorro, del cuidado temprano, donde se fortalezcan habilidades y conductas saludables y que puedan contribuir a una buena calidad de vida. Asimismo, se debe promover la prevención desde el núcleo familiar. Yo creo que esto es algo muy importante, que se mantenga una relación intergeneracional sana, orientando a los más jóvenes hacia la inclusión, al respeto, a la tolerancia, al amor propio, enseñarles el valor de la empatía, de la comunicación asertiva y la importancia de escuchar y lograr acuerdos, que ellos entiendan que al adulto mayor se le debe dar esa valía, que no se les calle cuando quieran opinar, que se les permita expresar lo que piensan y lo que sienten. Y muy importante, enseñarles que siempre que observen una conducta de violencia o de maltrato se debe denunciar. Por otra parte, en el profesional o cuidador también debe existir una cultura de prevención. Es necesario que reciba la preparación adecuada y se capacite para no caer en conductas de maltrato y saber cómo identificarlas. Que amplíe y fortalezca sus redes de apoyo a través de asociaciones e instituciones públicas y privadas que apoyen acciones de prevención o tratamiento para personas que sufren algún tipo de maltrato. Y también es indispensable que el cuidador conozca las instancias legales a las que puede incurrir si comete un acto de maltrato y de violencia hacia el adulto mayor. Totalmente, de acuerdo. Bueno, y ya para cerrar, bueno, ya estamos prácticamente terminando y
hacer un último aporte Ah, sí, claro, claro. con relación a lo que dice Diana, y que es muy cierto, es importante empezar a construir también desde la sociedad, que sí es importante prevenirlo desde la familia, pero que también, aunque nosotros no tengamos en nuestra familia de pronto un adulto mayor, sí podamos, digamos, que ponernos la camiseta e ir en contra de este maltrato. Y una forma de hacerlo bueno, de alguna manera visibilizar esta temática como nosotros estamos haciendo en este video, y que el tema del maltrato contra el adulto mayor no sea solamente tratarlo el Día Mundial para la toma de contra el maltrato, toma de conciencia contra el maltrato, porque generalmente sucede eso, ¿no? Como que se le da un día específico, sí, todos contra el maltrato, pero realmente en el actuar, en el día a día, no se ve las acciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las instituciones, considero yo que es importantísimo que no solamente se preocupen por darle asistencia a nivel físico a esta persona, o sea, que se bañe, que esté bien alimentado, que no reciba algún maltrato físico, porque ya vimos que hay muchos tipos de maltrato, sino que también estén activos socialmente. Yo creo que una de las formas de poder prevenir el maltrato es empoderar a las personas adulto mayor por medio de actividades, por ejemplo, a nivel recreativo, a nivel cultural, a nivel educativo, no por el hecho de que tienen una edad avanzada, entonces no pueden continuar con sus estudios, por ejemplo. Entonces, es eso, creo que es una manera también de poder empoderar. Sí, muchas gracias Camila y Diana. Los aportes han sido excelentes. Eh, Creo que las personas que vean estos videos van a aprender muchas cosas y les va a quedar como esa inquietud de que hay muchas cosas por mejorar para cuidar a esta población de personas adultas mayores. También dejar la inquietud de que todos, actualmente la población de adulto mayor va creciendo, va creciendo, va creciendo, y normalmente a estas personas adultas mayores cuando se les ha preguntado, ¿usted pensaba llegar a esta edad? Y muchos van a decir, no, yo nunca pensé llegar a esta edad de adulto mayor, de 60, 70, 80, 90 o inclusive 100 años. Entonces la pregunta es, ustedes que están ahí, ¿están preparándose para tener una buena calidad de vida como adultos mayores o no están haciendo nada y de pronto llegar cuando lleguen a esa edad a engrosar esas filas de personas desamparadas y de pronto expulsadas o abandonadas por sus familias? Entonces también es una responsabilidad desde ahora nosotros que vamos en un camino hacia una adultez, también prepararnos para no depender tanto. Ya los que están ahí, pues ya hay que brindarles ese cuidado, esa protección. Y como les decía, desde hace 50 años actualmente se ha triplicado la cantidad de personas adultas mayores. Entonces, lo que hoy hacemos contra esas personas adultas mayores, bueno o malo, muy probablemente es lo que también vamos a recibir nosotros, muy bueno o muy malo. Entonces, pues, muchas gracias a todos por su participación, a mis compañeras, colegas. Me gustó mucho sus aportes y pues les dejo la palabra también para que den sus aportes de cierre. Gracias Humberto, Camila y a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio. Ojalá todo lo que hablamos el día de hoy les sirva para ayudar a prevenir el maltrato y la violencia. Y recuerden que la vejez es una etapa de vida para transitarla con dignidad, sin abuso, sin maltrato, y todos debemos intervenir para prevenir estas conductas en nuestra sociedad y lograr ratificar los derechos de las personas mayores. Agradecerles a ustedes dos por este espacio que fue muy enriquecedor. Esperamos que las personas que están viendo este video también les haya gustado, que sea de su utilidad, que hayamos podido entregarles las herramientas necesarias para que todos nos pongamos esa camiseta contra el maltrato hacia el adulto mayor, y que absolutamente todos podemos contribuir para erradicar esa problemática.